contra o en perjuicio de la compañía aseguradora, que en este caso van a ser dos. Por eso es que la ley les detalla claramente en el artículo 60 cuál es este principio del no enriquecimiento del asegurado. Bien, ahora, en los seguros de daños patrimoniales que vamos a ver hoy, van a tener dos supuestos particulares. El interés asegurable puede versar sobre dos circunstancias. Primero y principal, puede recaer sobre cosas o bienes determinados, como vamos a ver hoy, que es el supuesto, por ejemplo, del incendio, el seguro contra incendio, el seguro contra granizo o heladas, el seguro contra robos, entre otros. Y después vamos a ver aquellos que pueden referirse o pueden versar únicamente ese interés asegurable sobre el patrimonio de la persona, que va a ser el claro ejemplo de uno de los seguros más utilizados en la práctica negocial, que es el seguro de responsabilidad civil, conocido comúnmente por ustedes como el famoso seguro de accidente de tránsito. Bien, entonces, fíjense que ahí tienen estos seguros de daños patrimoniales un objeto claro. ¿Cuál es ese objeto? Que en particular van a cubrir cualquier clase de riesgos si existe un interés económico lícito de que el siniestro no ocurra. Fíjense que esto que le está manifestando con respecto al objeto ya lo hemos visto también en la parte general cuando hablábamos que lo importante dentro del objeto de todo contrato de seguro es que justamente se cubra toda clase de riesgo siempre y cuando no exista un interés económico lícito en que el siniestro no ocurra. Es decir, siempre y cuando lo que procure el asegurado es que no ocurra el siniestro a costa de beneficiarse en favor de esta compañía de seguros o en su efecto el supuesto en el cual hemos visto la clase pasada, que son los más comunes, cuando actúa en base a las circunstancias de dolo o, vamos a ver hoy también el seguro de responsabilidad civil, el supuesto de la culpa grave, en cuyos casos, ¿no es cierto?, le queda como exclusión a la compañía de seguros hacerse responsable de los daños ocasionados, sea en el patrimonio o sea en terceras personas. Entonces, en este caso, en el seguro de daños patrimoniales, vamos a tener como la principal obligación del asegurador la de reparar el daño patrimonial causado por el siniestro. Bien, fíjense que si vamos a la ley, vamos a analizar en la parte general varios supuestos. Primero, el artículo 61, por ejemplo, de nuestra ley, que va a establecer dentro de las reglas generales que la obligación del asegurador va a ser justamente la de cubrir el daño patrimonial causado por el siniestro sin incluir el lucro cesante. En este caso, también fíjense que les detalla la ley que va a responder solo hasta el valor de la suma asegurada. Si recuerdan, la clase pasada hemos visto el supuesto de la suma asegurada y yo le expliqué en la clase anterior que generalmente lo van a ver más común en un contrato de responsabilidad civil, o sea, el de accidente de tránsito, porque es el que más se utiliza en el tráfico negocial. Fíjense que si ustedes abren su contrato de seguro de responsabilidad civil, van a encontrar que muchas veces la suma asegurada coincide con el monto máximo de indemnización. Es decir, si ustedes abren su contrato de seguro, van a encontrar que las compañías de seguro ya estipulan una suma total a abonar en caso de siniestro, sea que el daño se produzca en el patrimonio o sea que el daño se produzca por lesiones o por la vida de una determinada persona que va a ser un tercero que intervenga allí, o en su efecto alguna persona que en este caso concreto también se conducía dentro de la unidad que ha sufrido un determinado accidente. Fíjense que esto es importante porque esa suma asegurada que a ustedes les va a figurar como monto total a cubrir dentro o cobertura, por así decirlo, total del seguro, eso va a ser determinante con el supuesto de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en uno de los contratos que vamos a ver hoy, que es el seguro de responsabilidad civil, vamos a ver que en ese supuesto dicho contrato estipula como cláusula fundamental el mantener la indemnidad en el patrimonio del asegurado. Y esa indemnidad viene de la mano en que, en particular, lo que va a hacer la compañía de seguro es proteger al asegurado contra el ataque que pueda sufrir de terceras personas que hayan salido damnificadas en un determinado hecho que va a llevar el nombre, como vamos a ver hoy, de siniestro.
Bien, entonces, si la empresa aseguradora se va a obligar en este supuesto a mantenerme indemne en el patrimonio, esta empresa va a fijar un monto máximo porque no siempre va a cubrir el total de ello. Y fíjense que hay algo importante. Uno de los compañeros mencionó recién el supuesto en el cual, para el caso de que la compañía abone, ¿no es cierto?, la indemnización que surja a raíz, por ejemplo, de algún conflicto judicial que en dicho caso la sentencia haya salido desfavorable en favor del asegurado, fíjense que lo dijo bien su compañero. La compañía de seguro se va a encargar de cubrir, ¿no es cierto?, el total de la suma que surja de ese litigio y después va a tener la posibilidad de ejercer el derecho de repetición contra el asegurado. ¿Cuándo existe ese derecho de repetición? Sencillo, cuando, por ejemplo, el importe a abonar excede de la suma asegurada en el contrato, es decir, excede de ese monto total que usted le va a figurar en su póliza o en su contrato de seguro. ¿Qué significa? Yo, como empresa aseguradora, voy a cubrir la totalidad de tu patrimonio, me voy a hacer responsable de ello, voy a intervenir como ayudante, o en el caso concreto voy a intervenir como la persona que va a dirigir el proceso penal o en su efecto civil, y en dicho caso, si la responsabilidad se le llega a atribuir al asegurado, fija una pauta límite. ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene es que esta indemnidad tiene un límite como todo contrato, en el sentido de que la aseguradora no va a responder por todo. Es decir, si la suma total asegurada es de 5 millones de pesos y el litigio sale por una suma de 6 o 7 millones de pesos, bueno, hasta 5 se va a encargar de cubrir la aseguradora y el resto le va a quedar en cabeza del asegurado hacer frente a dicha obligación. Ahora, generalmente, como dijo el compañero, generalmente las compañías de seguro abonan la totalidad y después, obviamente, ejercen el derecho de repetición contra el asegurado. Bien, bueno, fíjense que el artículo 62, si alguien lo puede ir leyendo, por favor, le va a determinar cuáles son las pautas con respecto a la suma asegurada, la reducción y la nulidad que van a tener estos contratos en particular. A ver si, no sé si Sunilda está por ahí. ¿Querés leerlo vos, Sunilda? Doctor, disculpe, ¿qué artículo dijo? El artículo 62, Paula. Doctor, ¿se escucha? Sí, escucho. Sí, sí. Artículo 62. Bueno. Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del interés asegurado, el asegurador o el tomador pueden requerir su reducción. Perfecto. ¿Qué sería ese supuesto? Sencillo. Sería el supuesto en el cual, por ejemplo, se reclame que se abone una cierta suma de dinero y esa suma de dinero obviamente exceda el valor real de los bienes que como tal se van a cubrir dentro de los contratos. Si recuerdan, la clase pasada yo había mencionado un ejemplo en el cual se pide la reducción del pago justamente por la situación en la cual muchas veces esa carga cuando llegaba al destino, ¿no es cierto? Y si en el trayecto esa carga había sufrido algún tipo de deterioro y demás, muchas veces la suma que se había, por ejemplo, detallado con respecto a esa carga era inferior al momento de llegar al destino. Entonces, en ese caso, fíjense que la obligación del asegurador iba a ser resarcir el daño efectivamente sufrido. O sea, esa es la pauta y el fin en general de todos estos contratos de daños patrimoniales. Justamente, ¿qué es lo que se busca siempre? Que la compañía de seguro responda por el daño efectivamente sufrido. Y en ese caso, ¿no es cierto?, si va a cubrir por el total del daño efectivamente sufrido, lo que se intenta con estas cláusulas es resguardar los supuestos en los cuales se intente, ¿no es cierto?, mediante la denuncia al siniestro y el reclamo a la aseguradora, obtener un precio superior al que realmente corresponde en base a la mercadería
que como tal, ¿no es cierto?, se va a trasladar. Y fíjense que acá les trae un supuesto particular también, que lo vamos a ver, por ejemplo, hoy en el seguro de robo. ¿Cuál es el supuesto particular? El supuesto del valor tasado. Si ustedes van al artículo 63, van a encontrar que nuestra ley lo que hace es fijar un valor tasado para determinado tipo, por ejemplo, de cobertura asegurativa. ¿Cuál es este supuesto? Muchas veces ustedes tienen, ¿no es cierto?, dentro de los contratos de seguro a celebrar, por ejemplo, el contrato de seguro contra robo. Y en ese supuesto, ustedes muchas veces aseguran bienes u objetos de un valor determinado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos objetos deben ser evaluados al momento de celebrar la póliza para que la compañía de seguro, en el caso concreto, tenga la obligación de abonar, para el caso de robo o de extravío del mismo, la suma que como tal figura en dicho contrato. Ahora, ¿por qué se les llama de valor tasado? Porque justamente de antemano, o sea, al momento de celebrar el contrato, se fija cuál es el valor real de ese bien a asegurar. Ahora, ese valor real va a diferir, ¿no es cierto?, con el transcurso del tiempo, obviamente por sencillas cuestiones. Primero y principal, porque ustedes tienen que tener en cuenta de que si no se fija un valor en dólares, muchas veces esa suma se va a ver depreciada y en dicho caso quien va a salir perjudicado para el caso de robo extraído va a ser justamente la persona del asegurado. Y en otros supuestos, por más de que se fije en precio en dólares, muchas veces esos precios van aumentando por el mismo comercio internacional que le va fijando distintas pautas. Entonces, en ese sentido, si existe una diferencia al momento en que ocurre el siniestro, lo que va a hacer la compañía de seguro es que va a tener que abonar al asegurado el perjuicio efectivamente sufrido. Es decir, no solo el valor que se ha fijado en la póliza, sino que en realidad el valor del perjuicio que realmente se sufre, porque si ese bien o ese objeto, por ejemplo, una joya valiosa o alguna pintura de renombre, el precio en sí ha aumentado desde el momento de la celebración del contrato hasta el momento en el cual ocurre el siniestro, en ese caso, ¿no es cierto?, queda de parte de la compañía justamente abonar el daño efectivamente sufrido a costa de que obviamente no salga perjudicado el asegurado con dicho actual. Y bueno, y fíjense que acá les trae dos supuestos que ya hemos visto también en la clase anterior en la parte general, que lo mencionábamos bien con un ejemplo particular que yo les traje, por ejemplo, con el transporte de mercaderías, el seguro de transporte, que dicho sea de paso, vamos a ver a continuación también que está regulado en esta parte en especial y que tiene, ¿no es cierto?, una serie de pautas a cumplir con respecto a ese transporte. Ahora, fíjense que le trae dos pautas que ya hemos visto en la clase anterior. La primera, que es la del sobreseguro del artículo 65, en la cual el sobreseguro justamente estipula que en caso de sobreseguro se debe resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. Es decir, ya repite las pautas que hemos visto desde que arrancamos la clase de hoy con respecto a que como tal el principio base es que se debe resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. Bien. Y el supuesto de infraseguro que también nos dice al respecto que se debe resarcir el daño en la proporción en que resulte de ambos valores. Y acá trae un supuesto muy especial, ¿no es cierto?, en la parte general, que es el del vicio propio de las cosas, por ejemplo, que se pretende asegurar. En cuyo caso, fíjense que la ley lo que estipula es que el asegurador no va a indemnizar, salvo que se hubiera pactado por contrato. Fíjense, acá les traigo un ejemplo de algo que ocurrió hace un tiempo atrás y que es determinante en este tipo de contrato de seguro, que es nada más y nada menos que el supuesto de aquellos elementos que se aseguran que vienen con un vicio propio. Es decir, por ejemplo, en un seguro de responsabilidad civil, ustedes pueden encontrar a veces que hay unidades, por ejemplo, hay automotores, llámese autos o motos, vehículos, que muchas veces vienen con algún desperfecto o un defecto de fábrica. Bueno, ese desperfecto, ¿no es cierto?, en algunos casos puede ser determinante en la ocasión o en la ocurrencia de algún siniestro vial. Entonces, en dicho caso, fíjense que el artículo 66 fija una pauta de cabal importancia para la relación contractual entre las partes, porque es un sustento más del propio principio de buena fe que tiene que cumplirse dentro de esta relación contractual. Y dentro de ello, ¿no es cierto?, fija la pauta del vicio propio de la cosa. ¿Qué quiere decir? Que si a raíz
de, por ejemplo, un desperfecto de fábrica en dicha unidad que tenía, aparte, ¿no es cierto?, de ello, un seguro de responsabilidad civil, lo que va a hacer la compañía de seguro es no indemnizar en dicho caso porque no ha sido la ocurrencia del accidente de responsabilidad del sujeto o de un tercero, sino que en la realidad ha venido de la mano de un vicio propio de esa cosa que como tal es objeto de este contrato de seguro. No sé si me entienden hasta ahí, pero generalmente ustedes verán, hace unos años atrás existió una camioneta que vino con algunos desperfectos de fábrica y, por ejemplo, en dicho supuesto, ese desperfecto de fábrica puede ser lo determinante para que se produzca algún accidente. Es decir, viene con algún problema de freno, ¿no es cierto? Y obviamente cuando el sujeto que va al mando del vehículo intenta accionar el freno y no responde, va a ser determinante la ocurrencia de algún accidente de tránsito. Bueno, en dicho caso, justamente el principio de este artículo 66 es que el asegurador no indemnizará estos supuestos salvo que hubiere existido pacto en contrario, en cuyo supuesto, ¿no es cierto?, le va a quedar al asegurado el iniciar las correspondientes acciones legales contra la fábrica o la compañía que le ha vendido esa unidad en particular. Bien, sentadas estas bases, estos precedentes con respecto a las reglas generales, ustedes van a tener a continuación una serie de contratos regulados, en particular en nuestra ley de seguros. Fíjense que ahí, por ejemplo, vamos a tener al seguro de incendio, que va a estar regulado en el artículo 85 al 89, al seguro de agricultura, regulado en el artículo 90 al 97, al seguro de animales, regulado en los artículos 98 a 108, al seguro de robo, que la ley no regula en particular o específicamente, al seguro de transporte, el artículo 121 y 127, y al seguro de responsabilidad civil, que va a estar regulado en el artículo 109 al artículo 120. Bien, aclaración con respecto al seguro de robo. ¿Por qué el seguro de robo la ley no lo regula específicamente? Bueno, dicho sea de paso, participa de un supuesto en el cual nuestra ley de seguro ya lleva un par de años de vigencia y en el momento en el cual se redacta y se sanciona esta ley, no era común o no era frecuente este supuesto o esta actividad de índole delictiva. Y aparte de ello, ¿no es cierto?, el seguro de robo surge como una necesidad para cubrir ciertas circunstancias, ciertas situaciones que afectan a la persona del asegurado que en su momento, ¿no es cierto?, no eran de vital importancia para buscar una regulación en particular. Y es más, fíjense lo siguiente, surge en este supuesto nada más ni nada menos que los usos prácticos y las costumbres mercantiles, que es como por ejemplo el seguro de incendio que vamos a ver a continuación, que surge en base a una necesidad y en base a un evento histórico que se dio en su momento específico en una ciudad europea. Bien, en base a esas necesidades que va creando el comerciante, el mercader, como ustedes lo estudiaron, hoy en día aquel sujeto que realiza una actividad económica organizada, llámese empresa, empresario, emprendedor o comerciante, ¿no es cierto?, van a ver que con el transcurso del tiempo empiezan a surgir una serie de necesidades que lo que busca nuestro derecho comercial es hacer frente a esas necesidades y obviamente en dicho caso amparar a este sujeto que lo que busca en particular es justamente asegurar y cubrir cualquier tipo de daño que pueda llegar a sufrir esta persona, como lo vamos a ir viendo en cada uno de los supuestos en particular. Fíjense que, por ejemplo, el seguro de incendio que hoy está regulado en el artículo 85 al 89 surge de una necesidad histórica. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, en la clase anterior, nosotros habíamos visto con respecto al seguro de incendio, en la evolución histórica de los seguros, que justamente surge nada más ni nada menos que por un supuesto, que si ustedes por ahí lo googlean lo van a encontrar en internet, que es el claro ejemplo de Inglaterra. Inglaterra sufre, ¿no es cierto?, un incendio de gran magnitud en su momento que determinó la pérdida de una infinidad de bienes materiales, de personas, y que como tal motivó, ¿no es cierto?, a que en base a ello se empiece a hablar y se empiece a establecer la primera regulación de un contrato en el cual este contrato lo que iba a buscar era cubrir justamente el perjuicio ocasionado a esas personas en ocasión del fuego o del incendio. Bueno, esto viene en base a una necesidad histórica, en base a
un supuesto en particular que ocurrió, que es como todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en base a nuestra materia de derecho comercial. Fíjense que sin ir más lejos, escapando un poco a esta materia y yendo un poquito a cuestiones, por ejemplo, de habilitaciones comerciales, ustedes verán que hay hitos en la historia que van marcando la regulación de claramente algunos supuestos en particular. Por ejemplo, nadie niega hoy en día que a partir del 2001 y a partir del accidente ocurrido en Cromañón, no se exijan ciertas normas de seguridad, por ejemplo, en algún tipo de local bailable o local cerrado. Bueno, todas esas normas de seguridad que hoy son estrictas y que se exigen, o sin ir más lejos, saquen o dejen de la Argentina y remítanse, por ejemplo, a el país hermano, el Paraguay. Fíjense que el país hermano, el Paraguay, también ocurrió algo parecido, justo dicho sea de paso, vino originado por un incendio, el famoso incendio de un supermercado muy importante allá que llevaba el nombre de Ipoa Bolaño. Fue determinante que hoy en día casi todos los locales comerciales cuenten con, ¿no es cierto?, medidas de prevención de incendio. Que aclaro, la medida de prevención de incendio no es solamente el contar con matafuegos y arena, ¿no es cierto?, dentro de los locales, sino que es más los propios locales, aquellas personas que tienen la posibilidad de visitar algún local comercial en Paraguay, que por ejemplo van a recibir a una cierta cantidad de personas, tienen medidas de seguridad disuasivas del fuego, como por ejemplo la colocación de la famosa activación automática de la salida de agua, y en cuyo caso lo que busca ese supuesto es prevenir, ¿no es cierto?, las catástrofes o las tragedias que puedan afectar la vida, la salud, la integridad de las personas o algún que otro daño de índole patrimonial. Bien, fíjense que con respecto al seguro de incendio, ¿no es cierto?, como les comentaba, surge en base a una necesidad histórica, como todo nuestro derecho comercial, y como tal surge de los usos, las prácticas y de las costumbres mercantiles imperantes en un momento determinado de la historia. Bueno, ahora, ¿qué tienen con respecto al seguro de incendio? Van a encontrar en particular que el seguro de incendio, lo que se busca en dicho caso, es que una cosa que no estaba destinada a consumirse por el fuego es dañada, ¿no es cierto?, por este o por el calor del fuego hostil. Esta es la definición, ¿no es cierto?, que da con respecto al incendio, nada más ni nada menos que al perín. Y fíjense que en ese supuesto les dice en particular que el incendio, ¿no es cierto?, puede ser ocasionado o por un fuego hostil o por un fuego no hostil. Bien, ¿qué es lo que cubre en particular nuestra ley? El fuego hostil. ¿Qué sería el supuesto del fuego hostil? Bueno, el fuego hostil lo define Alperín como aquel que es susceptible de provocar daños al salirse del marco normal y escapando del control al cual se ha sometido al ser utilizado con destino industrial, doméstico, etc. Ese sería el fuego hostil que define Alperín. Y existe otro fuego que lleva el nombre de no hostil, que es el supuesto en el cual el incendio lo que busca es satisfacer necesidades de uso ordinario que no es capaz de extenderse por su propia fuerza. Y fíjense que acá lo determinante es que se excluyen varios supuestos. En particular, se excluye el supuesto del daño ocasionado por el fuego hostil, que sería el caso, por ejemplo, de calderas, estufas, accidentes ocasionados por el uso ordinario del fuego, como por ejemplo el daño causado en particular por cierto tipo de bienes que se usan para el ámbito doméstico. Fíjense ustedes que si alguno recuerda, hace un par de años atrás ocurrió un supuesto muy particular en Argentina, en el cual una familia que se fue de viaje, en ese caso se había olvidado encendido en particular el microondas. Bueno, a raíz de haber dejado ese microondas encendido, lo que provocó el mismo es un cortocircuito y eso determinó que se termine incendiando toda la casa. Bueno, en dicho supuesto, justamente lo que nos dice la ley con respecto a la exclusión del daño es que justamente lo que busca en particular este contrato es que no se cubran ese tipo de daños ocasionados por este fuego que le da el nombre de fuego no hostil. Y también, obviamente, lo que se excluye es el incendio en ocasión de, por ejemplo, un terremoto,
en ocasión de un tumulto popular, o llámenlo ustedes, por ejemplo, una manifestación, y aquellos que son causados por una guerra civil o internacional. Bien, acá, por ejemplo, yo suelo mencionar un claro ejemplo. No encontré, ayer a la noche estuve buscando para mostrarle, pero quería mostrarle en particular un supuesto que ocurrió no hace ni 2 años atrás, o un poquito más capaz, que fue un hecho en el cual se llevó adelante una manifestación muy grande en Buenos Aires, y esta manifestación desencadenó una serie de sucesos en la cual justamente las personas lo que hicieron es arrojar piedras y provocar daños no solo en plazas, en el alumbrado público, en basureros, sino que también a locales comerciales que estaban ubicados sobre Avenida de Mayo en Buenos Aires. Bueno, fíjense que como tal el seguro de incendio no cubre estos supuestos en particular. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, se arroja una bomba molotov dentro de un local comercial, no va a estar cubierto ese tipo de siniestro dentro de este contrato de seguro, salvo el caso que así se hubiera pactado. Por ejemplo, nadie escapa al hecho de que locales ubicados, por ejemplo, cerca del Obelisco, o lugares ubicados, por ejemplo, cerca de Plaza de Mayo, cuenten con algún tipo de cobertura asegurativa, porque muchas veces cuando ocurren estas manifestaciones, estos desmanes o estos tumultos populares, como le llaman algunos, terminan siendo las personas que tienen su local comercial en esa zona, en zonas aledañas, terminan siendo perjudicadas por el actuar de estas personas. Bien, en dicho supuesto, justamente deben tener hoy en día, bajo el pago de una prima más elevada, porque eso queda obviamente sujeto a las partes, la posibilidad de fijar un contrato en dicho caso que se haga frente a la cobertura asegurativa de nada más ni nada menos que este tipo de eventos o este tipo de siniestros que terminan perjudicando al patrimonio y a los bienes de una determinada persona. Bien. Bueno, ahora fíjense lo siguiente, ¿qué les dice la ley con respecto al seguro de incendio? Va a cubrir en ese caso los daños que sean causados a los bienes por la acción directa o indirecta del fuego. Bueno, acción directa, obviamente se inicia el fuego y termina ocasionando un daño en esa propiedad. Y la acción indirecta del fuego sería el supuesto, por ejemplo, de que ese daño que se origina a raíz del incendio termina afectando en forma indirecta nada más ni nada menos que bienes de otra persona. Y yo suelo utilizar el ejemplo común del caso del incendio que se produce en la propiedad o en la heredad de una persona y termina ese fuego, ¿no es cierto?, ocasionando daños en la heredad del vecino. Bien, como tal existe ahí una acción indirecta, si bien en algunos casos no ha traspasado la propiedad, termina ocasionándole daños estructurales a la propiedad del vecino. Se hace generalmente cuando se menciona la acción indirecta del fuego. O en algunos casos también, obviamente, que saben que utilizando, por ejemplo, la famosa arena, el agua, o el ejemplo más común, el del fuego, las medidas que se utilizan para extinguir el fuego, en ese supuesto terminan ocasionando daños en bienes u objetos que forman parte de esa propiedad, televisor, electrodoméstico o como ustedes quieran llamarle. Bueno, esos daños están cubiertos por el seguro de incendio. También las medidas que se utilicen de demolición, por ejemplo, muchas veces para apagar un determinado incendio se adoptan medidas en las cuales esa propiedad para las medidas que se utilicen puesto. Y bueno, obviamente que rotura de puertas, abertura de huecos en las heredades, o por ejemplo, sin ir más lejos, ustedes imagínense al bombero corriendo, ¿no es cierto?, entre las llamas. Obviamente que lo que vale ahí y que lo que es determinante es el valor vida por encima de cualquier otro tipo de objeto. O sea que si dentro de todo había objetos de valor en esa heredad o en esa propiedad, el bombero lo que va a hacer justamente es dejar de lado eso y priorizar la vida de la persona. Por eso muchas veces en esa medida de evacuación se rompen objetos de valor y más que todos ellos están cubiertos en este contrato. Y fíjense que también, ¿no es cierto?, se van a incluir
dentro de la cobertura asegurativa aquellos que son ocasionados por la explosión o el rayo. En este sentido, por ejemplo, la explosión o rayo, según nuestra ley de seguro, lo que hace es equiparar a los daños causados por el incendio, aunque en ese caso no deriven del propio incendio. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ustedes tienen un daño ocasionado por la explosión o el rayo, también va a ser objeto de cobertura según este tipo de contratos. Bien, fíjense este es particular. Seguros para... Pues un Picasso, mi colección de clásicos. Siento, la póliza solo cubre pérdidas reales, no. ¿Se entiende en particular este video? A mí se me cortó un poco, doctor, el video. Sí, se corta. A ver, lo pongo de vuelta. Seguros para desastres. ¿Había valores en la casa? Pues un Picasso, mi colección de autos clásicos. Lo siento, la póliza solo cubre pérdidas reales no inventadas. No, y sí los felicito. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Sí, doctor. Bien. ¿Qué denotan en ese video? Que solamente cubre lo pactado o lo que en el contrato está asegurado. Porque ahí Homero dice, por ejemplo, que había un Picasso y autos de lujo, y eso no, como que no estaba dentro de la póliza asegurada. Claro, por más que lo tenga, no estaba declarado, como dice la compañera. Bien. ¿Qué más? Volvemos. Que al solo principio. te va Se a trata ver. de no enriquecimiento asegurado, por ejemplo, que era el principio. Principio de la buena Bien. fe. Bien, Lisandro, bien. Principio de no enriquecimiento del asegurado y en particular el de resarcir el daño efectivamente sufrido. ¿Está? Volvemos al principio de los seguros de daños patrimoniales y fíjense que ahí se lo dice claro, el sujeto de verde estaría, ¿no es cierto?, de parte de la compañía de seguros, sería lo que ustedes conocen como el asesor, productor, organizador de seguros, ¿está? Representación de esa compañía de seguros, ¿no es cierto? Daños efectivamente sufridos, no aquellos inventados. Fíjense, ahí bien claro les deja esa frase para determinar justamente que en particular acá lo que corresponde siempre indemnizar es el daño efectivamente sufrido sobre el patrimonio. Y obviamente ese daño efectivamente sufrido no abarca, por ejemplo, como bien dijeron algunos de ustedes, aquellos objetos de valor que no hayan sido declarados al momento de celebrar el contrato, o en su efecto, sin ser declarados, aquellos objetos que se incorporen en forma hipotética como garantía dentro de este contrato. Y ahí en dicho caso, obviamente, en base al análisis que va a hacer en su momento la pericia de la compañía de seguros, se van a determinar cuáles son esos daños reales, pero no cubre justamente supuestos hipotéticos de daños sobre objetos que no existen dentro del patrimonio de esa persona. Seguros para desastres. ¿Había valores en la casa? Pues un Picasso, mi colección de autos clásicos. Lo siento, la póliza solo cubre pérdidas reales no inventadas. No, y sí los felicito. ¿Ven? Pérdidas reales no inventadas. Bien claro se lo dice este señor y creo que alguna de ustedes también dijo ahí el principio de buena fe. Bien, claramente entra en juego también el principio de buena fe contractual, como en todos los contratos dentro de este supuesto. Bien, ahora fíjense lo siguiente, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces el siniestro en particular, ¿no es cierto? Lo que va a hacer el asegurador es que va a ser responsable por todo el siniestro, salvo el supuesto en el cual se hubiera pactado el que no se iba a responder por el caso de dolo o culpa grave personal del asegurado. Es decir, repetimos los supuestos que ya hemos visto en la clase pasada. En la clase pasada hemos visto
los supuestos en los cuales si existe el dolo o la culpa grave por parte del asegurado en la producción del siniestro, claramente que la compañía se va a excluir de responder en estos supuestos. ¿Está? Y ahí también entra en juego el famoso principio de buena fe en la relación contractual. Bien, entonces, y fíjense que aparte aquí está lo determinante que también se va a repetir en el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué se va a incluir? El daño que sea ocasionado por los dependientes del asegurado, por los familiares o por los actos dolosos o culposos de terceros. ¿Está? Bien. ¿Cuál va a ser la indemnización en este contrato? Se van a resarcir justamente los daños causados, ¿no es cierto?, por el incendio. Que en ese supuesto lo que se busca es justamente de resarcir los daños materiales y no así, ¿no es cierto?, el supuesto de los daños inmateriales o el lucro cesante, salvo que se hubieran pactado. ¿A qué hace referencia con ello? Y bueno, acá hay un ejemplo sencillo que yo suelo utilizar, que es el caso de los objetos que tienen un valor sentimental para una persona. Muchas veces ustedes saben, ¿no es cierto?, que en un incendio se pierden objetos que tienen fijado de antemano un valor real, que sería el supuesto del valor tasado, o objetos que tienen un valor en plaza actualmente. Y después está el caso de objetos de valor que pertenecen a algún tipo de imagen, fotografía, algún amuleto o cualquier objeto que haya sido de herencia familiar y que tiene más que nada un valor sentimental para la persona. Bueno, ese tipo de objetos no tienen en la vida real un valor de mercado muchas veces, y en ese supuesto, por ejemplo, la ley es clara al establecer que como tal se va a excluir la compañía de seguros de cubrir este tipo de daños que afecten al patrimonio de la persona. Y lo mismo ocurre con el lucro cesante. Ejemplo, si se hubiera dañado a raíz del incendio la computadora que ustedes utilizaban, por ejemplo, para estudiar, en ese caso, ¿no es cierto?, la ley es clara al determinar que el lucro cesante que le produzca el incendio no va a estar sujeto a la cobertura de este tipo de contratos, salvo, volvemos a autonomía a la voluntad de las partes, que se hubiera pactado. También, en ese caso, ¿no es cierto?, están incluidos los supuestos de salvamento y los bienes asegurados que se extravíen durante el incendio. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, al aplicar en nada más ni nada menos que ciertas conductas de salvamento, es decir, por ejemplo, existen supuestos en los cuales, volvemos a lo de hoy, los bomberos utilizan medidas preventivas o medidas de erradicación del fuego y dentro de esas medidas de salvamento se pierden o se arruinan o se deterioran ciertos objetos dentro de la área. Bueno, esas medidas están cubiertas y que llevan el nombre claramente como lo estipula la ley, como acciones de salvamento, y que como tal, ¿no es cierto?, están cubiertas por este tipo de siniestro, y también así aquellos bienes que se pierdan, ¿no es cierto?, o se extravíen durante el incendio. Bien, ahora, ¿qué nos dice la ley con respecto a los montos de indemnización en este tipo de contratos? Bueno, la compañía de seguros, en el caso concreto, va a tener que responder dependiendo del tipo de objeto que como tal se intente resguardar dentro de esta relación contractual. Para el caso, por ejemplo, de incendios provocados en edificios, el valor va a ser a la época en la cual se produzca el siniestro o en su efecto si se conviene la reconstrucción del edificio, el valor por el cual se convenga esa reconstrucción del edificio. Bien, para el caso de que nos encontremos ante mercaderías, según el costo de fabricación o de adquisición, y en cuyo caso no puede exceder el precio de venta al momento del siniestro. Para el caso de los animales, van a ser el valor al tiempo del siniestro y que generalmente se colocan por póliza tasada de antemano en este tipo de contratos. Caso de materias primas, frutos cosechados, otros productos naturales, según los precios medios al día del siniestro. Y para el caso de molaje, menaje y otro objeto de uso, el valor que estos objetos pudieran tener al momento en que se produce el siniestro. Ahí también la ley, por ejemplo, les trae mención a colación otro de los supuestos de seguros en particular que son regulados, que es el seguro agrícola. Bien.
¿Qué nos dice la ley con respecto al seguro agrícola? Que en particular se van a cubrir cualquier clase de riesgos que puedan dañar la explotación en un momento determinado o en una etapa determinada de esa explotación, sea que se produzca durante la siembra, la cosecha o en ambos, y con respecto a todos algunos de los productos que sean objeto de cobertura de este contrato de seguro. Bien, en el caso de los seguros agrícolas, en Argentina solamente se cubren los supuestos de granizos o heladas. No existen otro tipo de coberturas. Ahora, puede ser que con el transcurso de los años y con las inclemencias climáticas que vamos atravesando, ¿no es cierto?, se estipulen otro tipo de seguros, como por ejemplo seguro contra sequía o seguro contra inundaciones. Está en base, como siempre digo, a las necesidades que van surgiendo y en este caso por los cambios climáticos propios, se van estipulando nuevas figuras contractuales que muchas veces, por ejemplo, dependiendo del objeto que se intenta asegurar, en base a ese objeto se va a determinar cuál es el régimen legal aplicable y en este caso, por ejemplo, si se da sobre, por ejemplo, una explotación agrícola, obviamente que se van a utilizar las reglas del seguro en particular de nada más ni nada menos que cobertura en caso de siniestro agrícola, o en su efecto también nos vamos a remitir a la parte general de los contratos, como vamos a ver a continuación con uno de los seguros que no está regulado, que es el caso del seguro contra robo. ¿Cuál es la duración? Miren, generalmente se suele pactar por el plazo de un año o en su efecto al tiempo de cosecha. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ahí hay una discusión en la doctrina si se debe pagar, ¿no es cierto?, esta indemnización de los frutos o productos al tiempo de la cosecha o al tiempo en el cual se produce el siniestro. ¿Por qué? Porque muchas veces el siniestro ocurre antes de la fecha o pactada o la fecha real en la cual se tendría que haber realizado la cosecha. En dicho caso, por ejemplo, lo que se estipula o lo que se sostiene para esos supuestos es que muchas veces las partes dejan abierto el cierre de la indemnización hasta el momento en el cual se dé la real cosecha. ¿Por qué? Porque claramente, si hay algo que tienen este tipo de seguros, como por ejemplo el caso de seguro agrícola, es que se rigen por pautas en las cuales los precios son fijados en base a los commodities internacionales, llámese trigo, soja, maíz, etc. ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, ocurra el siniestro hoy, ¿no es cierto?, 17 de mayo, y en realidad el tiempo de cosecha tenga que ser en el mes de septiembre. En el mes de septiembre puede que ese commodity internacional haya aumentado su valor, es decir, que tenga un valor la tonelada con la cual se utiliza para fijar el precio de ese maíz, de esa soja o de ese trigo. Y claramente esto va a influir nada más y nada menos que en la persona del asegurado, porque se va a ver privado de cobrar una indemnización real por el perjuicio ocasionado. Entonces, en dicho caso, muchas veces las partes lo que hacen es dejar fijado el monto de la indemnización hasta el momento de la cosecha. ¿Qué van a tomar como pauta? Y van a tomar como pauta, obviamente, el valor que tiene ese producto al momento en el cual tenía que cosecharse. Y como tal, obviamente, va a surgir claramente de la práctica negocial que se dé en ese momento determinado y en base a lo que en la misma zona se esté pagando por nada más ni nada menos que ese producto. En cuanto al valor asegurado que tienen este tipo de contratos, no existe el supuesto del valor tasado, como vimos antes con los bienes u objetos de valor en el seguro de incendio, o en el caso que vamos a ver más adelante, que es el seguro de robo. Es decir, no se puede fijar de antemano el valor asegurado del contrato. Ese valor queda sujeto a el tiempo en que se dé la cosecha. ¿Por qué? Por las variaciones justamente que sufre el precio de estos bienes en particular y que son determinantes, ¿no es cierto?, para que se pague a futuro esta indemnización para el caso de que ocurra el siniestro. Y bueno, el siniestro, como le indica la ley, como ustedes tienen ahí, es la caída del granizo o la helada. Aclaro que el seguro del granizo, cuando en particular lo trata la ley de seguros, está haciendo referencia también al seguro de heladas porque la propia ley, ¿no es cierto?, en el último artículo destinado a lo que serían los seguros agrícolas, detalla que las normas del seguro de granizo, la norma en particular que se destina para regular el contrato de seguro contra el granizo, también se aplican al seguro contra helada. Aclaro, si bien es cierto que no existen otros siniestros dentro del ámbito agrícola regulados dentro de la ley,
eso no quita que las partes puedan pactar y puedan fijar otros supuestos de inclemencias climáticas, como por ejemplo es el caso de la sequía, las inundaciones, y bueno, en algunos lugares del mundo también se utilizan seguros para el caso de zonas que están comúnmente sujetas a desastres naturales, como por ejemplo los famosos alud o los famosos, por ejemplo, es el supuesto en Estados Unidos, de una zona muy conocida, de nada más ni nada menos que, no me está saliendo el nombre en este momento, de los tornados, por ejemplo, o en algunos lugares también la cuestión referente a lo que sería los tsunamis. ¿Está? Eso depende obviamente de cada zona geográfica y se van fijando estas pautas en base a la cantidad de siniestros que van ocurriendo con el transcurso del tiempo, que demandan que el asegurado en algunos casos necesite pactar algunos de estos contratos para evitar salir perjudicado cada vez que ocurran este tipo de inclemencias climáticas. Después también la ley, ¿no es cierto?, nos trae otro de los seguros en particular, que es el seguro de animales. Con respecto al seguro de animales regulado en el artículo 98 al 108 de la ley, nos dice al respecto nuestra ley que se puede asegurar cualquier riesgo que afecte a la vida o a la salud de cualquiera de las especies de animales. Bien, riesgo sobre la vida o salud del animal. Acá tienen que tener en cuenta lo siguiente: los seguros de animales no se pactan sobre una determinada cantidad de animales dentro de un rodeo, sino que en particular estos seguros van destinados a aquellos animales que son conocidos comúnmente en la jerga ganadera como puros de pedigree o de pura raza. ¿Qué significa esto? Son animales en particular que se utilizan, por ejemplo, para la reproducción o están afectados a cierto tipo de actividades o riesgos particulares, como por ejemplo el caso de las actividades hípicas, las carreras de polo, las carreras de caballo, etc. Entonces, lo que buscan en este seguro es justamente resguardar la vida y la salud de ese animal. ¿Está? Y en algunos casos también se pacta supuestos por el caso que ocurra una incapacidad total o permanente. Es decir, que el riesgo cubierto dentro de este contrato va a ser o la mortalidad del animal de raza o la incapacidad, sea en forma parcial, total o permanente. ¿Está? Bien. ¿Qué se excluye dentro de esta cobertura? Bueno, se excluye dentro de esta cobertura aquellos, por ejemplo, supuestos de episodía o enfermedades en particular que puedan sufrir los animales para el caso en el cual, ¿no es cierto?, ese supuesto está pactado por los contratos y que muchas veces las indemnizaciones que se dan en esos supuestos son de índole pública. También se excluye, ¿no es cierto?, en ese caso, por ejemplo, en nuestra zona es muy conocido el supuesto de enfermedades contra las cuales debe vacunar todo ganadero y que si no lo hace, obviamente va a estar sujeto a la exclusión de cobertura de la compañía de seguro. Por ejemplo, el caso de la fiebre aftosa, que es muy conocido en nuestra zona, es un supuesto en el cual ustedes saben que en particular los ganaderos una vez al año tienen que vacunar a todo el rodeo con respecto en particular a la fiebre aftosa. Bueno, como estamos en el caso en concreto de un animal en particular, ¿no es cierto?, que un animal de raza puro pedigree, que de por sí el valor es superior al valor de los restantes animales que están incorporados dentro de un determinado rodeo. Y por ejemplo, le doy el caso particular: aquellos toros de pura raza o puros de pedigree tienen un registro especial, son bienes muebles registrables en términos de la ley, y como tal, esos bienes muebles registrables tienen un valor, ¿no es cierto?, superior a la media de los animales. Por eso es que se busca resguardar la vida o la salud de estos animales, que obviamente pueden ser utilizados para distintos fines, pero lo que en sí se busca es resguardar esa vida o esa salud del animal. A cambio de ello, se le exige obviamente al asegurado cierto tipo de medidas de prevención de los daños. Por ejemplo, la vacunación es la más importante, o sea, las medidas de vacunación llamadas medidas de sanidad animal son importantísimas en este tipo de contratos. Obviamente el cuidado que se haga sobre ese animal, ¿qué quiere decir? Que el animal no tiene que estar sujeto a una mala alimentación, a descuidos, a maltratos que puedan afectar obviamente la integridad física de ese animal o en su defecto ocasionarle el deceso o la muerte. ¿Está? Y como tal, dentro de
la exclusión de cobertura que yo les mencionaba, como por ejemplo el caso de la epizootia o ciertas enfermedades de sanidad animal, también se excluyen los supuestos de incendio, terremoto, el caso de rayos, explosión, inundaciones durante o en ocasión del transporte de carga y descarga, salvo pacto en contrario, es decir, sujeto a autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que se excluye la cobertura para el caso que se dé un incendio sobre ese campo, para el supuesto de un terremoto, para el supuesto de la caída de un rayo, vaya de gracia, justamente el rayo termina cayendo sobre el animal, o en su efecto supuesto como explosiones, inundaciones, salvo que se hubiera pactado. Y fíjense que la ley es clara al determinar la exclusión a aquel supuesto en el cual se dé en ocasión del transporte de carga y descarga. ¿Por qué? Porque justamente en el caso del transporte de carga o descarga de ciertos bienes, tienen en nuestra ley una cobertura que va a venir de la mano del contrato de transporte. Entonces, en dicho caso, ¿no es cierto?, cuando corresponda al traslado del animal o a la carga o la descarga del mismo, en ese caso va a estar sujeto a la cobertura que tenga ese contrato de transporte y no en particular el de seguros de animales. Bueno, como su nombre lo indica, el siniestro van a ser dos supuestos: o la mortalidad del animal, es decir, la muerte, o la incapacidad que se dé sobre el mismo. ¿Está? En cuanto al siniestro, es aquí una característica principal que tiene el contrato de seguro de animales que se diferencia del contrato de seguro en general. ¿Cuál es? La denuncia del siniestro. Habíamos visto en la clase anterior que la denuncia del siniestro debía ser realizada dentro de ¿qué tiempo? A ver si alguien recuerda. 72 horas. 24 horas. 72 horas, bien, perfecto. ¿Qué quiere decir? 72 horas en términos reales son 3 días a partir de la ocurrencia del siniestro, sea que el sujeto esté en sus cabales o en condiciones de realizar la denuncia, o en su efecto a partir del momento en el cual toma conocimiento del mismo, que sea aquel supuesto el sujeto que haya perdido la conciencia y después la recobre en futuro. Bien. Ahora, difiere en este tipo de contratos en particular ese lapso, y fíjense que se reduce al de 24 horas. ¿Por qué? Porque claramente el proceso de descomposición del animal determina que las medidas que tenga que adoptar la compañía de seguros, como por ejemplo las pericias para determinar, ¿no es cierto?, cuál fue el evento que ocasionó la muerte de ese animal o la incapacidad total o permanente del mismo. Y en dicho caso, ¿no es cierto?, obviamente que sujeto a eso y a las reglas propias de sanidad, no se puede tener al animal 72 horas bajo el cuidado del sujeto y esperando en algún momento la intervención de la compañía de seguros para que en ese caso mande a su práctico, a su veterinario, a realizar el examen correspondiente. Por eso es que el plazo se reduce a únicamente 24 horas. Y bueno, como tal, ¿no es cierto?, como les decía, fíjense que hay dos supuestos. Se pierde la indemnización para el caso de que se comprobara que haya habido maltrato o descuido grave en el animal. Por ejemplo, el caso de descuido grave en el animal, el claro ejemplo es lo que yo ya les mencioné. Por ejemplo, la falta de vacunación de ese animal, la falta de la provisión de cierto tipo de alimento, dependiendo de, obviamente, la raza y el cuidado que deba llevar ese animal. Todo eso, obviamente, se pacta por contrato también. Supuesto de falta de vacunación y de sanidad animal, que son determinantes también. Y fíjense que la ley estipula la cuestión referente al sacrificio del animal. Y acá esto es importante porque para el supuesto en el cual ese animal, ¿no es cierto?, tenga algún tipo de padecimiento en su salud, no puede el dueño del animal, o sea, el asegurado, no puede proceder a el sacrificio al mismo sin antes dar aviso a la compañía de seguro, que es quien es el sujeto que tiene que dar el visto bueno. ¿Está? La excepción sería el supuesto en el cual sea determinado por autoridad pública o de emergencia. ¿Cuál es este supuesto? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, ya hace varios años atrás, ahora creo que más de 10 años, si no me equivoco, hubo un supuesto particular en Corrientes
en el cual, ¿no es cierto?, se detectó un brote de fiebre aftosa, y en ese caso lo que hizo el organismo que se encarga de la sanidad animal a nivel país, que es el SENASA, y la autoridad pública competente dentro de la zona, es determinar que como tal se proceda al sacrificio de una cierta cantidad de animales. Es muy conocido el caso, si quieren ustedes lo pueden buscar por ahí, pero bueno, es un supuesto en el cual hay ciertas ocasiones con el fin de justamente evitar la propagación del virus y que esto se traslade a otros campos de vecinos y a otras heredades. Algunas veces se busca, ¿no es cierto?, con ese fin inmediato proceder al sacrificio del animal, que es la medida más adecuada y más urgente, dependiendo obviamente de las normas propias en cuanto a sanidad. Bien. Ese es el supuesto de excepción en el caso del sacrificio del animal por parte del asegurado, o en caso de que la urgencia haga imposible la identificación. Ejemplo, usted imagínese campos ubicados en zonas geográficas donde no hay acceso ni por casualidad a señal alguna de teléfono celular, y que recién lo pueda hacer, ¿no es cierto?, el dueño de ese campo al momento en el cual llega a recobrar la cobertura de la compañía de telefonía celular. Bueno, mientras tanto, obviamente, si ese animal sufre algún tipo de circunstancia en la cual se necesita proceder de forma inmediata, ejemplo, algún tipo de enfermedad grave que pueda terminar trasladando esa enfermedad a otros animales, ahí en esos casos, por ejemplo, el asegurado puede proceder al sacrificio del animal y notificar al asegurador una vez que recobre la señal del teléfono. Ahora, acá es determinante lo siguiente también, que está ahí bien detallado y yo les remarco en el Power. El derecho de inspección del asegurador ocurre tanto al momento del accidente, o sea, al momento del siniestro que provoca la incapacidad de ese animal o la muerte del mismo, o en cualquier momento del contrato, es decir, en cualquier momento de la vigencia del contrato. ¿Qué es este derecho de inspección? Sencillo. Lo que hace la compañía de seguro es mandar a un práctico, dependiendo de la zona, si es que no hay un veterinario, o a un veterinario que es el profesional capacitado para estas circunstancias, al que en el caso concreto, determine si ese animal está siendo cuidado en forma adecuada, de acuerdo a los términos pactados del contrato, y ese derecho que tiene la compañía de seguro lo puede ejercer en cualquier momento sin necesidad de interpelación previa al asegurado ni de notificación alguna. ¿Está? Y en cuanto a la indemnización, es el daño causado por la muerte o la incapacidad total o parcial que haya sufrido ese tipo de animales. Ahora acá yo les menciono un supuesto que les suelo diferenciar a la hora de explicar el contrato de seguro de animales. Si ustedes van a una compañía de seguro o en su efecto a un productor asesor de seguro, van a encontrar que a ustedes también le ofrecen otro tipo de cobertura asegurativa que no es el seguro de animales, que lleva el nombre de seguro contra estampida. Bien, el seguro contra estampida de animales es una práctica negocial que ha surgido en los últimos años en base a una serie de reclamaciones de sujetos que sufren accidentes, por ejemplo, en nuestras rutas nacionales. ¿Cuál es el supuesto? Y bueno, Zunilda iba conduciendo su automóvil, ¿no es cierto? Se dirigía de la ciudad de Corrientes a la ciudad de Resistencia y mala suerte se le atraviesa un animal, ¿no es cierto?, en la ruta y termina atropellando a ese animal. Ese accidente, ese siniestro causa daños o puede causar daño en su patrimonio, en sus bienes, como ser el automotor y demás, o puede causar daño en su salud o la de sus familiares. Bueno, como tal y como todo daño tiene una estipulación en el Código Penal, o sea, es un delito de daño, se puede iniciar la acción penal, pero también puede iniciar la acción, obviamente, contra el dueño propietario de ese animal, que es justamente, lo vamos a determinar en base a la marca que tenga el mismo o la señal con la cual se haya identificado. Bueno, ante estos supuestos, ustedes saben que la responsabilidad, en términos objetivos, va a correr por la cabeza del patrimonio del sujeto que va a ser el dueño, el propietario de ese animal. Entonces, en esos supuestos, para resguardar este tipo de conductas que, dicho sea de paso, por más de que ustedes tengan muchas veces en buenas condiciones los alambrados, se dan estos supuestos de gente malintencionada que corta esos hilos, o en su efecto puede ocurrir algún tipo de pelea entre animales que
termine cortando algunos de los hilos y dé lugar a que se escapen de la heredad estos animales. Por lo tanto, en ese supuesto, a los fines de evitar algún tipo de problema futuro, lo que hacen las compañías de seguros es ofrecer un seguro contra estampida. Es decir, la cobertura se estipula sobre un monto máximo a cubrir al momento en el cual se da u ocurre este tipo de siniestro. Claro, no es un seguro de animales, sino que en realidad lo que se está buscando es, como todo seguro de patrimonial, y en particular es muy parecido al seguro de responsabilidad civil, es justamente mantener la indemnidad patrimonial del asegurado, o sea, proteger el patrimonio del asegurado contra el ataque que pueda sufrir por parte de terceros que han salido damnificados dentro de ese hecho. Bien, les aclaro y le doy el ejemplo porque muchas veces o no van a encontrar en el material de estudio que tienen en el aula o no está en particular en algunos de los libros, pero suele ser de práctica negocial habitual y lo van a encontrar en cualquier tipo de aseguradora que cuando van y preguntan por las clases de seguro en particular que tienen, que le ofrezcan, por ejemplo, ese tipo de cobertura asegurativa. Y después tenemos el claro ejemplo de otro de los supuestos de seguro en particular, que es el seguro de robo. Seguro de robo que como tal obviamente no está regulado en nuestra ley de seguros, pero que ha surgido con el transcurso del tiempo y con el devenir de una serie de sucesos de inseguridad que se viven todos los días en todas las calles de nuestro país y que han determinado con el transcurso del tiempo, aproximadamente fines de los 80, inicio de los 90, que se empiecen a configurar y a pactar este tipo de contratos entre asegurador y asegurado, que lo que busca justamente es resguardar nada más ni nada menos que los bienes que son objeto de este tipo de medidas en particular. ¿Qué es el robo? Bueno, el robo, ahí utilizamos nosotros un concepto propio de nuestro Código Penal argentino. Fíjense que el robo, ¿qué va a ser? A todo aquel apoderamiento ilegítimo con fuerza en las cosas o violencia física en las personas que se produzca antes, durante o después de cometido ese robo. Porque la ley es clara, bueno, no me voy a meter a discutir cuestiones de índole o de dogmática penal, pero sí tienen que saber lo siguiente: para que se configure el robo, si es que todavía no entraron a ver partes especiales de derecho penal, para que se configure el robo tiene que ser determinante varios supuestos. En primer lugar, tiene que existir un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, es decir, por el apoderamiento ilegítimo me refiero a que como tal yo sustraigo un objeto, ¿no es cierto?, de forma ilegítima, contraria a los usos, prácticas y costumbres, contraria a la ley de otra persona. Ejemplo, el caso común de los robos de celulares: voy caminando en la calle, ¡pum!, una persona me lo quita y sale a correr, ¿no es cierto? Es el caso de un apoderamiento ilegítimo. Con fuerza en las cosas o violencia en las personas. ¿Qué significa con fuerza en las cosas? Por ejemplo, fuerza en las cosas es el claro supuesto de, ahí tienen una imagen que yo les proyecto en el Power, de la utilización de medidas para ingresar a una determinada heredad o propiedad. Ejemplo, el caso común de las barretas y demás. Y dicho sea de paso, está discutido en el derecho penal la utilización de llaves u otro tipo de medidas que como tal consideran los autores que no habría en ese caso el supuesto que exige la ley, que es justamente nada más ni nada menos que la violencia física en lo que sería en este caso el objeto. Pero bueno, más allá de la discusión de la dogmática penal, es para que ustedes sepan que la violencia debe ser ejercida en forma física sobre el objeto o sobre la persona. Y sobre la persona es el claro supuesto de, por ejemplo, el empujón para quitarle la cartera, el sacarle bruscamente un teléfono celular en la calle, etc. Sea que se produzca antes de esa violencia, antes de la consumación del delito, durante o después del mismo. Y acá hay algo importante que ustedes tienen que saber. Generalmente, estos seguros de robo se pactan sobre el supuesto de un robo en particular, pero no del hurto, que es otra situación totalmente distinta. Ejemplo, hay un caso muy común que yo lo suelo dar todos los años, lo suelo mencionar, que es un caso en el cual hace un par de años atrás publicó una revista de derecho comercial, que si no me equivoco era La Ley, o abogados.com, publicó un fallo de
la Cámara Nacional de Buenos Aires, en la cual se excluyó la cobertura asegurativa para el caso de hurto de un automóvil en el cual lo que había hecho la persona es dejar colocadas las llaves en el automóvil, se bajó a comprar una docena de facturas y bueno, cuando volvió se encontró con la sorpresa de que su auto ya no estaba más. Bueno, ¿qué ocurre? Muchas veces los contratos tienen este tipo de cláusula fijada dentro del mismo, en la cual, si bien es cierto, a veces se cubre el robo en algunos contratos, en otros contratos te van a encontrar que el hurto no está sujeto a cobertura asegurativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo cometí el error de haber dejado las llaves puestas, como el caso del ejemplo este que les menciono dentro del automóvil, y bueno, en dicho caso, ¿no es cierto?, como tal va a pasar por la cabeza la responsabilidad del asegurado y la compañía asegurativa no va a tener la obligación de responder ante este tipo de sucesos. Bien, ahora, ¿qué se hace en la práctica negocial con los contratos de seguro que cubren, por ejemplo, los robos? Se le exige generalmente a los sujetos, es decir, a los asegurados, que utilicen ciertas medidas de prevención de ese robo. Por ejemplo, ustedes verán que muchas veces las casas utilizan las famosas alarmas, los barrotes colocados en las puertas y ventanas, las cortinas metálicas en algunos locales comerciales, algún tipo de cerradura en especial o en particular. En algunos contratos le exigen, por ejemplo, cierto tipo de iluminación, le exigen, por ejemplo, que todas aquellas ventanas, por ejemplo, por más que tengan una cortina y que no se deje ver el interior de la casa, también le exigen a esas ventanas que se coloquen, ¿no es cierto?, ciertas medidas de seguridad para que evitar el acceso justamente de cualquier tipo de delincuente ante esa situación particular. Es decir, se van fijando pautas en base obviamente a lo que se da en cada zona particular. Es más, en Buenos Aires, por ejemplo, dependiendo de las zonas geográficas donde nos ubiquemos, estos contratos van variando. Y en base al nivel de inseguridad que tiene cada zona, se le van exigiendo ciertas medidas para evitar o repeler este tipo de circunstancias en los contratos. Bueno, entonces dentro de las cargas que va a tener el asegurado, van a ser justamente estas medidas de prevención que debe adoptar sobre la propiedad. Y en cuanto a los daños, tenemos el supuesto en el cual va a ser el valor, en primer lugar, de los bienes sustraídos, o en su efecto, los causados para consumar el robo o su tentativa. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo me introduzco en la propiedad de su isla con el fin de apoderarme de cierta suma de dinero colocada en la caja de seguridad, muchas veces si no tengo la forma de abrir esa caja, yo voy a romper esa caja de seguridad, por lo cual voy a terminar ocasionando un daño a alguno de los objetos de esa heredad. O en su efecto, en esa huida puede ser que yo sin querer me lleve el plasma de su Nilda por delante, lo arroja al suelo, le termino ocasionando un daño y que como tal obviamente sea objeto de indemnización en los términos del contrato. Entonces esos daños también están cubiertos dentro de este tipo de circunstancias en particular. Y ahí lo que se hace en particular es, en la práctica negocial, el tema de las joyas o bienes valiosos, se utiliza un sistema de póliza tasada, que era algo de lo que yo les hablaba hoy cuando mencionamos el caso del valor tasado que está incorporado en nuestra ley en el artículo 63. Fíjense que en el artículo 63 de la parte general de los seguros de daños patrimoniales claramente incluye el supuesto del valor tasado para algunos tipos de objetos de cierto valor, o en algunos supuestos le llama la doctrina de valor extraordinario. Bien, ¿qué serían estos objetos de valor? Ejemplo, las famosas joyas o alhajas, o en el caso de las pinturas de renombrados artistas, y que como tal, ¿no es cierto?, en dicho caso, ¿qué exige la ley? Primero y principal, en ese supuesto que es tomado del artículo 63, y dicho sea de paso, como no está regulado el contrato de seguro de robo, ustedes pueden remitirse a las cláusulas generales que figuran en los seguros de daños patrimoniales. Lo que se hace en ese caso, por ejemplo, es estipular que va a pagar la compañía de seguro, o sea, la indemnización a cubrir va a ser justamente el valor de los bienes que hayan sido tasados en ese contrato para el caso de estos bienes o objetos de un valor determinado. ¿Qué puede ocurrir? Algo de lo que yo les mencioné hoy. Puede ocurrir que al momento en el cual le corresponda a la compañía de seguros cubrir esa indemnización, este objeto haya variado su valor por el transcurso del tiempo. Ejemplo, en Argentina tenemos una inflación galopante que supera el 50% anual, o sea que si se pacta en peso el valor de esa joya, de ese bien, sabemos que dentro de un año
esa joya o ese bien va a valer entre un 50 y un 60% más de su valor. Y a veces obviamente puede subir un poco más dependiendo del valor que se le asigna a esos objetos a nivel internacional y en base al mercado y a las propias reglas de oferta y demanda. ¿Está? Entonces, en dicho caso, lo que puede hacer el asegurado es, si se le paga el valor de la póliza tasada, reclamar la diferencia, porque justamente, ¿qué dijimos? Que se intenta cubrir el perjuicio efectivamente sufrido sobre el patrimonio. Y si es el fin principal de este tipo de seguro de daños patrimoniales, claramente ese fin se vería frustrado si yo no puedo reclamar esa diferencia que surja, por ejemplo, en el caso de una póliza tasada. Obviamente, sujeto al decisorio judicial, si es que se llega a esa instancia, o a la determinación o al arreglo que lleguen las partes en sede extrajudicial. ¿Está? Ahora, fíjense que en el seguro de robo sea un supuesto particular que no ocurre con los demás seguros, que es en el caso en el cual, por ejemplo, si se llega a recobrar ese objeto, ese bien que fue sustraído a una persona dentro de un plazo determinado, en ese caso, por ejemplo, el asegurador se va a liberar, ¿no es cierto?, de pagar la indemnización asumida en la póliza. Ahora, si se excede de ese lapso de tiempo, ¿no es cierto?, que muchas veces ese lapso de tiempo lo fijan las partes, a veces puede ser de 3 días, a veces puede ser de una semana. Bueno, en ese caso, si se excede, igual aún así la compañía de seguros tiene que abonar la suma de dinero, pese a que se le restituya, ¿no es cierto?, ese objeto de valor. Por ejemplo, si les sustraen a Lisandro, un teléfono celular, y resulta ser que después de 2 semanas la policía llega a dar con los presuntos delincuentes, logra recuperar el teléfono y viene y se lo entrega a Lisandro. Obviamente que en ese caso, si se pactó en el contrato un plazo dentro del cual la compañía de seguro tenía que procurar la restitución de ese objeto, si no se dio dentro de ese plazo, aún así, pese a la restitución que le haga la policía a Lisandro de ese objeto, tiene la obligación de pagar la indemnización que surge del contrato. ¿Está? Bien. Y fíjense que ahí también la ley le detalla el supuesto del Doctor, seguro. Sí. pero ahí no ocurriría el enriquecimiento del asegurado, porque obtuvo nuevamente el objeto sustraído y además le debe pagar. Bien. En ese caso, Lisandro en particular, te aclaro, porque como no tiene una regulación legal, se sujeta a la autonomía y voluntad de las partes. Muchas veces se pacta en los contratos de seguro de robo que si no se recupera en un plazo efectivo, bueno, la compañía de seguro pasa a indemnizar esa suma. Más allá de que obviamente pueda haber un supuesto enriquecimiento sin causa, ten en cuenta que la privación de uso de ese objeto por una cierta cantidad de tiempo también termina afectando al asegurado. Entonces, no puede estar la compañía sujeta a que no puede estar el asegurado sujeta a que algún día la compañía de seguro recupere, que dicho sea de paso no lo hace la compañía, lo hace la policía, ¿está? Entonces, en ese caso, para no tener al sujeto a la espera, diciendo que el contrato ya te fija una pauta y un plazo dentro del cual, ¿no es cierto?, vos tenés que recuperar ese objeto. Si no se cumple en ese plazo, Lisandro, la excepción que se pactan en estos contratos por autonomía de la voluntad es que como tal se le abona la indemnización correspondiente al valor real del perjuicio ocasionado, o en su efecto, si es tasado, el valor tasado en el contrato. Son supuestos excepcionales, Lisandro, que si bien es cierto, toman la parte general de la ley y aplicamos lo que vos decís claramente, el principio del no enriquecimiento del asegurado. Muchas veces también ese principio del no enriquecimiento del asegurado puede ser que actúe en desmedro de la persona propia, porque si vos te pones a pensar, Lisandro, si la empresa recupera el teléfono después de un año, vos sabés que ese teléfono celular vos lo usás para trabajar, para hacer tus tareas, para estudiar o de infinidad de fines. Y en el caso concreto, ¿a quién te termina perjudicando? A tu persona, Lisandro, porque dicho sea de paso, ¿pagaste la prima? La pagaste. ¿Cumpliste con la regla del contrato, denuncia al siniestro y demás? Lo hiciste, pero al momento en el cual la empresa le tiene que indemnizar, no te paga. O sea, vos no podés volver a recuperar el teléfono en el tiempo pactado. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, lo que se hace es, listo, por contrato, autonomía y voluntad de las partes, estipulamos que se te va a indemnizar igual. Y bueno, si la policía después recupera ese teléfono celular, lastimosamente va a quedar en poder del asegurado. Es una excepción general a la regla, pero se pacta por autonomía de la voluntad.
Hablo de lo que comúnmente se pacta en este tipo de contratos, ¿eh? Claro que no está regulado, se rige por las reglas generales de la ley, pero también obviamente esa autonomía de la voluntad es de tal importancia que determina este tipo de supuestos para que a veces no signifique un perjuicio para la persona del asegurado, que es quien se ve privado del uso de ese objeto, que como tal, obviamente, dependiendo de para qué se utilice, puede ese perjuicio ser bastante grande, ¿no es cierto? ¿Se entiende, Lisandro? Sí, doctor. Gracias. De nada. Bien, ahí la ley también les trae otro supuesto de regulación que es en particular el seguro de transporte. El seguro de transporte, que algo lo mencioné hoy y que la clase anterior yo les di un ejemplo, por ejemplo, cuando hablábamos del sobreseguro, del infraseguro y demás, con respecto al transporte de mercaderías. El seguro de transporte, ¿no es cierto?, en nuestra ley va a estar regulado por la 17.418 en el artículo 121 al 127 y subsidiariamente también por la regulación de los seguros marítimos. Bien, para el caso de que sea transporte por tierra, va a ser nuestra ley y subsidiariamente vamos a recurrir a la regulación de los seguros marítimos para el caso de que esta ley en particular no regula algún supuesto de, por ejemplo, esas relaciones contractuales que se van dando en este contrato de ejecución continuada. Bien. Ahora, para el caso de ríos o aguas interiores, también rigen las disposiciones de los seguros marítimos y en el caso de marítimos o aeronáuticos, también en parte se va a tomar la regulación de esta ley de seguros 17.418 y en cuanto no esté especificado en esa ley, se va a remitir a las leyes específicas. Lo que hace a marítimo y aeronáutico están, en primer lugar, o en la ley de navegación, para el caso de lo que serían marítimo y en el caso aeronáutico va a estar incorporada en las disposiciones del Código Aeronáutico Argentino. Bien, fíjense que ahí les da el articulado de nuestra ley una serie de pautas principales que yo les menciono. Por ejemplo, el supuesto del cambio de ruta, el cumplimiento normal del transporte de las mercaderías. Ejemplo, hoy en día lo vemos patente en una infinidad de manifestaciones de piquete y demás, en los cuales muchas veces ese transportista lo que tiene que hacer es desviar, ¿no es cierto?, la ruta normal o habitual por la cual se tiene que trasladar, con el fin obviamente de sortear este tipo de obstáculos. Bien, esto es importante porque si ustedes se remiten al contrato de seguro, algo habíamos visto con respecto, habrán visto en su momento con el doctor, encaramos con respecto a la responsabilidad en el contrato de seguro y más aún cuando es el contrato de transporte de cosas, cosas perecederas que tienden a perderse con el transcurso del tiempo. Ustedes pónganse a pensar que, por ejemplo, el traslado de elementos u objetos que deben llevar cierto tipo de medida de sanidad o cierto tipo de medida, por ejemplo, de conservación, como es el caso de los lácteos, sin ir más lejos, productos congelados, etcétera. Ustedes saben que esas cámaras refrigerantes tienen un tiempo para mantener o conservar esos objetos, que si obviamente se excede ese tiempo, esa mercadería se tiende a perder, ¿está? Y obviamente no servir para su fin. Entonces, en esos casos, por ejemplo, acá es determinante la cuestión con respecto al cambio de ruta, al cumplimiento normal de este tipo de contratos. Cuando se dan estos supuestos como piquetes, manifestaciones, en los cuales el transportista necesariamente debe desviar para evitar que se pierda el valor de la carga, en esos casos tiene que dar inmediato aviso al asegurador y el asegurador tiene que ser la persona que le dé el ok para realizar este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el asegurador no va a responder en estos supuestos en particular. Bien, y fíjense que ahí la ley le dice que muchas veces los seguros de transporte, ¿no es cierto?, de cosas se pactan. Un seguro por tiempo o un seguro por viaje, dependiendo de la modalidad contractual que se utilice. En ese caso, por ejemplo, lo que habla la ley es que muchas veces la indemnización del daño producido, ¿no es cierto?, se puede dar después del plazo de garantía si la prolongación del viaje de transporte obedece a un siniestro cubierto. Es decir, ¿qué tienen acá? Dos opciones. Os pactamos un seguro de transporte por el lapso de 3, 4 días, una semana, o en su efecto por cada viaje pactamos un contrato distinto. Es decir, por cada viaje se está refiriendo al transporte desde el momento que inicia, por ejemplo, en la ciudad de Formosa, hasta el momento de su finalización en la ciudad de Corrientes. Puede ser ese supuesto o puede ser por tiempo, dependiendo de
lo que fijen las personas dentro de este contrato, en particular el asegurado y el asegurador. Bien, ahora, en este tipo de contratos se incluye un supuesto que también lo vamos a ver en el caso del seguro de responsabilidad civil, que es el claro ejemplo del abandono de la carga. Bueno, cuando se produce una pérdida total efectiva de la carga que se está transportando, ¿no es cierto?, tiene en ese caso la posibilidad de proceder al abandono de la carga a los 30 días de ocurrido el siniestro, salvo que las partes hubieran pactado otro supuesto en particular. Eso lo detalla el artículo 124. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso el transportista puede abandonar esa carga, pero tiene que cumplir con el plazo de ese 30 días, salvo que en su defecto el asegurador le diga, no, mira, ¿sabe qué? Abandonar esa carga, dejarla nomás, porque en el caso concreto, por más de que no esperemos 30 días, igual como es perecedero se va a tender a perder. Y bueno, en el caso del valor de la mercadería que se pierde, se utiliza la misma pauta que vimos en el seguro de incendio. Pero en este caso se toma en cuenta el valor de esa mercadería al tiempo del destino. Es decir, si teníamos 2 o 3 días para trasladar la mercadería, en el plazo final fijado en el contrato, que sería, por ejemplo, el de 3 días, recién a partir de esa fecha se va a tener en cuenta el valor real de la mercadería para que la compañía de seguro corresponda o proceda, en el caso concreto, a entregar la indemnización al sujeto asegurado. Bien. ¿Le parece si hacemos un recrédito y después continuamos? Sí, profe. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, continuamos entonces a las 11:10.